Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es historia, está ocurriendo ahora mismo. Lo que comenzó a moverse el 3 de enero podría terminar cambiando el equilibrio de poder en América Latina y tal vez mucho más allá. Durante años escuchamos la misma narrativa: crisis, sanciones, migración, aislamiento. Parecía una historia congelada en el tiempo, como si nada pudiera cambiar, como si el país hubiera quedado atrapado en una especie de pausa permanente. Pero en geopolítica, cuando todo parece quieto, es cuando empiezan los movimientos más importantes. Y desde principios de enero, las piezas empezaron a moverse en silencio, sin grandes titulares, sin discursos históricos, sin anuncios que dominaran las portadas, pero con señales que los analistas más atentos no están ignorando. Hoy vamos a conectar esos puntos, porque lo que está pasando con Venezuela ya no es solo un tema nacional, es un tema energético, económico, estratégico y profundamente global. Quédate hasta el final, porque la última reflexión cambia completamente la forma de entender lo que está pasando. El 3 de enero no fue una fecha viral. No hubo cadenas internacionales interrumpiendo su programación, ni titulares gigantes en todos los medios. Sin embargo, para quienes siguen la geopolítica energética y los movimientos de poder, fue una señal. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer pequeños cambios, movimientos diplomáticos discretos, mensajes más suaves, señales económicas indirectas, cambios sutiles en el tono internacional. Nada parecía explosivo, pero en política internacional, los grandes cambios nunca empiezan con explosiones, empiezan con silencios, con reuniones privadas, con gestos medidos, con decisiones que parecen pequeñas pero no lo son. Y cuando varios cambios pequeños ocurren al mismo tiempo, suele significar que algo mayor está en marcha detrás del telón. Para entender lo que está pasando, hay que hablar de lo que casi nunca se explica bien: la energía. El mundo habla de energías renovables, de transición verde, de cambio climático, de electrificación, pero existe una realidad incómoda que rara vez se menciona con claridad. El planeta sigue dependiendo del petróleo y lo seguirá haciendo durante décadas. El transporte global, la aviación, el comercio marítimo, la petroquímica, la industria pesada, los fertilizantes, los plásticos, incluso gran parte de la infraestructura tecnológica, todo sigue conectado al petróleo. Y cuando el petróleo vuelve a ser estratégico, los países con petróleo vuelven a ser estratégicos. Ahí aparece Venezuela, con las mayores reservas probadas del planeta. Un recurso gigantesco, pero infrautilizado. Un gigante dormido. Un país con petróleo, pero sin la inversión necesaria para producir al máximo. Y aquí surge la pregunta clave: ¿qué ocurre cuando el mundo necesita energía y existe un país con enormes reservas que necesita inversión? Empieza el interés, empiezan los cálculos, empiezan los movimientos silenciosos. Aquí entra un factor decisivo: Estados Unidos y especialmente Trump. Su discurso energético ha sido directo: seguridad energética, independencia y control del suministro. En ese contexto, Venezuela deja de verse únicamente como un problema político y comienza a verse como una pieza estratégica dentro de una ecuación mucho más grande. Porque el mundo está entrando en una nueva etapa marcada por la competencia por recursos, la competencia por influencia y la competencia por energía. Y cuando una potencia cambia su enfoque hacia un país con petróleo, no es casualidad, es estrategia a largo plazo. Pero nada de esto ocurre en el vacío. Durante años,
Venezuela fortaleció relaciones con potencias que compiten directamente con Estados Unidos y ese movimiento cambió el equilibrio global. Ahora aparece un escenario clásico de la historia. Cuando varias potencias compiten por influencia en un mismo país, ese país deja de ser periférico y se vuelve clave. Ya no es solo un tema regional, se convierte en geopolítica pura. Venezuela empieza a ocupar un lugar visible en el tablero mundial, y cuando eso ocurre, todo el continente siente el impacto, incluso los países que creen estar lejos del problema. Mientras el tablero internacional se mueve, dentro del país también aparecen señales importantes, decisiones judiciales, movimientos institucionales, cambios en el clima político, señales que generan preguntas. Uno de los hechos más comentados recientemente ha sido la caza por cárcel de Juan Pablo Guanipa, un acontecimiento que muchos analistas interpretan como señal de tensión, pero también como señal de transición. Porque en los procesos de cambio político, la historia muestra un patrón que se repite una y otra vez. Primero llega la tensión, luego la negociación, después la apertura y finalmente la transformación económica. La gran pregunta es en qué fase estamos ahora mismo y cuánto tiempo podría durar cada etapa. Si el escenario cambia, la economía cambia, y si la economía cambia, cambia la migración. Durante años, millones de venezolanos salieron del país buscando oportunidades, estabilidad y futuro. Ese movimiento transformó a toda la región. Pero la historia muestra algo interesante. Cuando comienza la inversión extranjera, aparece el retorno. Lento, gradual, imperfecto, lleno de obstáculos, pero real. Y eso tendría consecuencias enormes para toda América Latina. Mercados laborales, remesas, flujos migratorios, crecimiento urbano, equilibrio económico regional. No sería un cambio pequeño, sería un cambio estructural. Y aquí llegamos al punto clave. Si Venezuela cambia, América Latina cambia. El continente podría dividirse entre quienes apoyen esta nueva etapa y quienes la rechacen. Y cuando América Latina se polariza, la tensión política aumenta, los discursos se endurecen y las decisiones económicas se vuelven más estratégicas. Lo que empezó el 3 de enero no podría ser un evento aislado, podría ser el inicio de una nueva etapa energética, económica y geopolítica para toda la región. La verdadera pregunta ya no es qué pasó con Venezuela. La verdadera pregunta es si estamos viendo el inicio de una reconstrucción histórica o el comienzo de una nueva competencia global por influencia. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que Venezuela cambiará en los próximos años o que lo más difícil aún está por venir? Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir entendiendo lo que ocurre detrás de las noticias, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos análisis.